Mi nombre es Daisy Tauge Flores. Nuestro tema trata sobre el impacto del COVID-19 en los ingresos, costos y utilidades de la Federación Peruana de Fútbol durante los años 2018-2020. Mediante este proyecto de investigación se pretende realizar un análisis marginal y optimización de los ingresos, costos y utilidad de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. Durante los años 2018 y 2020, analizamos cómo se vio afectada la federación a raíz de la pandemia del COVID-19. Es evidente que todo el mundo ha sido afectado por la pandemia del COVID-19. Muchas empresas grandes, pequeñas y MIPES tuvieron que cerrar sus puertas y suspender sus actividades sin poder generar ingresos. De igual manera, en la industria deportiva nacional, las federaciones fueron impactadas debido a que sus operaciones tuvieron que parar. La Federación Peruana de Fútbol, tras la pandemia de COVID-19, fue víctima de un nuevo escenario donde los partidos se jugaron sin público, que es su fuente principal de ingresos. Recientemente se ha podido reabrir las puertas al público dentro de los estadios con aforos limitados, lo cual representa un menor nivel de ventas en comparación con años anteriores. Para poder examinar esta problemática, en primer lugar, debemos formular las funciones de ingreso, costo y utilidad de la FPF durante los periodos del año 2018 al 2020, y así poder observar cómo han variado en el transcurso de los años. Luego tenemos que determinar cuáles son los máximos mínimos relativos de cada función para poder comparar cómo se vio afectada la federación en el año 2020. En comparación a años anteriores, este análisis se llevará a cabo este año, tomando en cuenta los estados financieros de la Federación Peruana de Fútbol durante los años 2018 y 2020. Asimismo, es necesario e importante realizar este estudio y comprender cómo se ha visto afectado la FPF por el COVID-19, para poder revertir la problemática y recuperar sus pérdidas económicas. Nuestra justificación es determinar el impacto que generó el ingreso, costo y utilidad de la Federación Peruana de Fútbol. Es muy relevante debido a que esta información será útil para que la Federación pueda examinar los principales problemas que tuvo. Asimismo, pueda diseñar un plan de contingencia para revertir su situación financiera y aplicar en escenarios similares en los próximos años. Este tipo de trabajos nos ayuda también a generar experiencia, no solo en cálculos matemáticos, sino también en cómo aplicarlos en casos reales, para tener clara la utilidad de este curso en la carrera que estamos llevando. Gracias. Pregunta de la investigación. En tanto el problema general, nuestra pregunta es, ¿cuál fue el impacto que generó la pandemia del COVID-19 con respecto al ingreso, costo, utilidad de la Federación Peruana de Fútbol durante los años 2018 y 2020? En tanto los problemas específicos, las preguntas que se formularon fueron, ¿cuáles son las funciones de ingreso, costo y utilidad de la Federación Peruana de Fútbol durante los años 2018 y 2020? La segunda pregunta, ¿cuáles son los puntos críticos y valores máximos y mínimos de las funciones de ingreso, costo y utilidad de la Federación Peruana de Fútbol durante los años 2018 y 2020? ¿Cuál es la tendencia la tercera pregunta, ¿cuál es la tendencia de la concavidad de ingreso, costo, utilidad de la Federación Peruana de Fútbol durante los años 2018 y 2020? Y la última pregunta es, ¿en qué porcentaje aumentó o disminuyó el ingreso y costo y utilidad de la Federación Peruana de Fútbol durante la pandemia del COVID-19 en comparación de los años anteriores? En el punto 4 tenemos los objetivos. El objetivo general es analizar cómo se vio afectada la Federación Peruana de Fútbol durante la pandemia de COVID-19. En objetivos específicos tenemos formular las funciones de ingreso, costo y utilidad de la Federación Peruana de Fútbol durante los años 2018 y 2020, calcular los puntos críticos y valores máximos y mínimos de la función del ingreso, costo y utilidad de la Federación Peruana de Fútbol durante los años 2018 y 2020, calcular la tendencia de concavidad del ingreso, costo y utilidad de la Federación Peruana de Fútbol durante los años 2018 y 2020. Y por último tenemos la de determinar en qué porcentaje aumentó o disminuyó el ingreso, costo y utilidad de la Federación Peruana de Fútbol durante la pandemia COVID-19 en comparación de los años anteriores. En el marco teórico de la investigación se encuentran los siguientes temas y definiciones matemáticas. Tenemos el método de derivación que se usará para realizar todos los cálculos que queremos presentar. Para empezar, la derivada es el resultado de un límite que representa la pendiente de la recta tangente de una función. Se representa de la siguiente manera. La función de x es igual al límite cuando h tiende a 0 por la función de x más h menos la función de x sobre h. La derivada permite conocer lo sensible que es una variable con respecto a otra. De igual manera, permite saber el ingreso, costo y utilidad marginal de distintas empresas, como el valor de sus puntos críticos que se explicarán a continuación. El costo marginal es el incremento del costo de producción que se genera
cuando aumenta la cantidad producida en una unidad. El ingreso marginal es el incremento del ingreso total que se genera cuando se vende una unidad de producto más. Y la utilidad marginal es el concepto de adicional o extra cuando consumimos una unidad de un bien o de un servicio. Estos conceptos guardan una máxima relación con la definición de la derivada. Por ello, se calcula realizando la derivada de dichas funciones. Por otro lado, el punto crítico se le conoce como todo valor C en el eje X para el cual se cumpla que la primera derivada de X es igual a 0, o bien donde la derivada de X no existe en la función de X. Asimismo, los puntos críticos son aquellos puntos donde se pueden presentar un máximo o un mínimo relativo. Si una recta horizontal es tangente a la curva de una función en un punto, entonces la primera derivada en ese punto es igual a 0. Y en ese punto se representa un punto crítico. Cuando decimos máximos y mínimos relativos de una función, nos referimos a los valores extremos de la función en un intervalo abierto. También reciben el nombre de un máximo local o mínimo local. Una función f tiene un máximo relativo o máximo local en un punto c que pertenece al dominio de la función. Si la función de c es mayor a la función de x para todo x que pertenezca al dominio de la función, entonces ahí se puede decir que recibe el nombre de máximo relativo. Sin embargo, una función f tiene un mínimo relativo o mínimo local en un punto donde c pertenece al dominio de f si la función de c es menor a la función de x para todo x que pertenece al dominio de la función. Finalmente, se encuentra el concepto de la concavidad, que es la propiedad con la que cuenta una superficie o una figura geométrica, de manera que su parte central está más hundida que los extremos. Para determinar la concavidad de una función, se debe evaluar la segunda derivada de la función, para determinar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y así puedes saber los puntos máximos o mínimos. La función es cóncava hacia arriba si la primera derivada de la función es igual a 0 y representa un punto crítico. Y además, la segunda derivada de la función es positiva. Ahí se puede decir que la concavidad es hacia arriba y representa un mínimo relativo. La concavidad de la función es cóncava hacia abajo si la primera derivada de la función es 0 y representa un punto crítico. Además, la segunda derivada de la función es negativa. Y la concavidad ahí es hacia arriba, representando un máximo relativo. Continuando con los cálculos fundamentales, tenemos el cálculo de las funciones de costo, ingreso y utilidad de la Federación Peruana de Fútbol en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Tenemos su costo, su ingreso y su utilidad expresado en millones de soles, como se puede apreciar en el artículo de Word que hemos enviado. Luego, por último, tenemos la presentación de la función de costo en base a millones de soles en el eje vertical Y en base al tiempo en el eje vertical X. Su función de costo sería Y es igual a 18.006x al cubo menos 95.509x al cuadrado más 112.88x más 131.17. Luego tenemos la función ingreso con millones de soles en el eje vertical Y el tiempo en el eje vertical, en el eje horizontal X, como se puede apreciar en el Word. Por último, también presentamos la función utilidad, que de igual manera millones de soles en el eje vertical Y tiempo en el eje horizontal X, como se puede apreciar, en la que se ve, por ejemplo, una utilidad por debajo de lo recomendado, pérdidas más bien, durante el inicio del periodo y unas ganancias más o menos significativas continuando el periodo. Luego, en el punto 6.2 tenemos los puntos críticos y valores máximos y mínimos de las funciones del ingreso, costo y utilidad de la Federación Peruana de Fútbol durante los años 2018 y 2020. La función costo, como antes la hemos mencionado, ¿qué vamos a hacer con ella? Primero, calculamos la derivada de la función para determinar los puntos críticos. Primero derivaríamos la función.
que sería 54.018 x al cuadrado menos 191.018x más 112.88. El paso 2. Igualamos la función derivada a 0 para hallar los puntos críticos. La función derivada la igualamos a 0, como antes mencionamos, y nos botan los puntos críticos. 2.7862 y 0.7500. Luego, por último, el paso 3. Evaluamos los signos de las derivadas y, de la derivada y en x en los puntos 0, 1 y 3, ya que estos puntos son referenciales con respecto a los puntos críticos anteriormente mencionados. Con respecto al punto 0 nos da un valor positivo, con el punto 1 un valor negativo y con el punto 3 un valor positivo. Por último, reemplazamos los puntos críticos en la función del costo para hallar los valores máximos y mínimos. Al reemplazar, por ejemplo, estos valores nos arroja que el valor mínimo en el caso de un valor x de 2.78 es el de 93.70, redondeando dos decimales. Y el valor máximo de un x en 0.75 es de 169.70. Ese es el valor máximo que nos arroja teniendo en cuenta el proceso anteriormente mencionado. Por último, nos mostramos la función de costo, de nuevo, que presenta, por ejemplo, una mejor elevación en el punto número 1 del tiempo, y conforme va continuando esa parte, disminuye. Continuamos con la función ingreso. Para ella también vamos a hacer el mismo proceso anteriormente mencionado. La vamos a derivar, igualamos la función derivada a 0 para hallar los puntos críticos. Como se puede observar, que nos arroja 1.77 redondeando dos decimales y menos 2.30 redondeando dos decimales. Evaluamos los signos de la derivada y en los puntos 0, 1 y 2, que serían los respectivos puntos intermedios entre estos dos puntos críticos. En el punto, en el punto menos 3 nos da una función negativa. En el punto 0 positiva y en el punto 2 nos dan valores negativos. Por lo tanto, ya con esos valores reemplazamos los puntos críticos en la función de costo para hallar los valores máximos y mínimos. El valor máximo que nos arroja es de 150.50 con dos decimales y el valor mínimo es de 7.31. Luego podemos observar la función de ingreso con el tiempo antes de y el tiempo continuando después, como se puede apreciar en las imágenes. La función utilidad, por ejemplo, realizamos el mismo proceso de derivación. Derivamos la función para hallar los puntos críticos. Una vez te hayamos derivado la función, la igualamos a 0. Aquí podemos hallar los puntos críticos, que serían 2x es igual, por ejemplo, a 2.35 y 0.35 también. Evaluamos los signos de la derivada en 0, 2 y 3 y evaluamos esto, por ejemplo, los valores que nos arrojan. En 0 es un número negativo, en 2 positivo y en 3 negativo. Por último, el paso 4, reemplazamos estos valores. Nos da un valor máximo en 37.15 y un valor mínimo en menos 53.38. A continuación nos arroja la función de utilidad, cómo se maneja. Realizamos el mismo proceso anteriormente mencionado, derivamos, hallamos sus puntos críticos. Y en este caso, por ejemplo, después de igualar a 0, calculamos la segunda derivada de la función y reemplazamos los puntos críticos para determinar la concavidad. Para hallar esto, el mínimo relativo nos da una concavidad hacia abajo en menos 109.99 y también un máximo relativo. Un máximo relativo en 109.99. Por último, hablamos de la función ingreso, en la que hacemos el mismo proceso de derivación y hallamos también sus concavidades. Tiene una concavidad hacia abajo en menos 57.29 y una concavidad hacia arriba en 57.29. Tenemos también de la función utilidad, en la que determinamos una concavidad hacia abajo de menos 136.08 y una concavidad hacia arriba en 136.08. Luego, el porcentaje de aumento o disminución del ingreso y costo y utilidad de la Federación Peruana durante la pandemia en comparación con los años anteriores. Que, por ejemplo, del año 2019 al 2020 los costos disminuyeron, el ingreso también disminuyó y por lo tanto la utilidad se vio terriblemente disminuida, con unos porcentajes que varían bastante. En cuanto al costo, varía, por ejemplo, disminuyó en un 18.96%. En cuanto al ingreso, disminuyó en un 34.09% y en cuanto a la utilidad, disminuyó en un 94.23% del 2019 al 2020, el cambio más drástico con respecto a otras variables de casi un 100%.
Por último, el análisis de los resultados. A partir de estos resultados presentados anteriormente, se puede deducir que los costos de la Federación Peruana han tenido un valor máximo de 169.70 millones de soles a finales del año 2017, esto debido a la inversión de preparación a la selección peruana por participar en la Copa Mundial 2018. Luego se mostró una tendencia de los costos decrecientes, llevando un valor mínimo de 93.70 millones de soles a finales del año 2019. Sin embargo, se presenta una tendencia creciente de los costos a partir del año 2020, debido a la inversión de dinero que tuvo que realizar para reactivar la práctica del fútbol nacional tras las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Eso sería todo.